qué sé yo, corriendo o en los quehaceres de la casa, uno de repente hace un mal movimiento y se dobla el tobillo, se nos inflama y uno dice, uy, empecé con este dolor, qué impotencia. Bueno, puede ser un esguince de tobillo. ¿Cómo no confundirlo con otros padecimientos y además cómo tratarlo para que no sea un calvario por muchísimo tiempo? Queremos invitarles a que hagan sus consultas a través del Facebook Live. Estamos conectados con usted 100% para evacuarlas toditititas. Y queremos darle la bienvenida, por supuesto, al doctor Lisandro Jiménez. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a la gente de Giro por este portal para podernos mostrar también. De eso se trata. Y agradecer hoy que es un día de acción de gracias también. Además, agradecerle a toda Costa Rica. Y gracias a usted por venir el día de hoy, por supuesto, y compartirlo con nosotros. Doctor, el esguince, ¿verdad? Porque uno dice, me doblé el tobillo, ay, de repente, ¿qué será? ¿Cómo reconocer que verdaderamente es un esguince? ¿Y qué es un esguince? Bueno, cuando estás caminando por una superficie irregular, como lo que observamos aquí, Ajá. podemos ver que el calzado muchas veces nos protege parte del pie, pero el tobillo queda expuesto. Y en esta superficie irregular, el riesgo de torcerte el tobillo o tener un esguince es muy alto. También debemos tener presente que esta es la primera lesión en deportistas y también yo lo digo que en las mujeres que usan tacones, porque eso es un arte. El esguince, cuando tienes un esguince, lo que va a ocurrir es dolor, inmovilización, limitación al movimiento y lo otro que vas a tener es un edema y una equimosis. Entonces, ¿eso qué es, doctor? Es que se hincha el pie, esto te produce dolor y esto no te permite caminar. Ahora, digamos, ¿cómo podríamos reconocer ese movimiento brusco? Porque me imagino que hay como una doblada específica, o no sé yo, ¿verdad? Que hace... Lo que normalmente decimos que se desbalancea el tobillo. Exactamente, es torcedura. Nos torcemos el tobillo. Nos torcemos pero médicamente es el mismo término, ¿verdad? Ahora, en esa torcedura que aquí vemos exactamente, ¿verdad? Donde la tenis, ¿verdad? Y seguro falseamos incluso. ¿Cómo va evolucionando eso para saber, digamos, que no es una fractura, por ejemplo? Ok, la primera defensa que tenemos y lo que ocurre cuando nos doblamos el tobillo son los ligamentos. Los ligamentos laterales del tobillo que están unidos al peroné con el calcáneo y también con la parte anterior del astrágalo. Ellos son los que sufren, pero lo que tenemos que tener presente es que estos están amarrando el tobillo, por así decirlo en palabras. Entonces, cuando nos doblamos el tobillo, lo que sucede es que ellos se estiran. Entonces, hay diferentes grados de estiramientos de estos ligamentos, de estos ligamentos que son los que dan la estabilidad al tobillo. Ahora, cuando hablamos de estabilidad, ¿verdad? Una de las cosas, si lo hablábamos antes de entrar a cámaras con el doctor, me dice, uno de los deportes, no, le digo, uno de los artes que tenemos las mujeres es andar en tacones. ¿El tacón corremos peligro en esta temática? Bueno, es un tema un poquito delicado, porque entre más altos los tacones, más lindos. Pues sí, ¿verdad? más estilizada se ve una. Pero sí tienes razón en que si tienes 10 centímetros de tacón, el riesgo es más alto. Okay. ¿Verdad? Si tienes 4 centímetros de tacón, disminuyes el riesgo y tienes más estabilidad. Ajá. Entonces, eso es lo que yo le digo siempre, digamos, a los pacientes que tienen un esguince de tobillo, y más que todo en las mujeres, cuando sufren un esguince, su preocupación es volver a hacer deporte, pero también encaramarse en los tacones. Sí, claro. Entonces es la pregunta clásica, doctor, ¿y cuándo me puedo poner los tacones? Yo le digo, no, tranquila, no te preocupes, no los vamos a sacar del closet, tenlos ahí y ya los vamos a usar. Todo va a salir bien. Sí, todo va a salir Ahora que bien. usted nos decía que los ligamentos es lo primero que se estira, quizá en esta ilustración pueda explicarnos específicamente, ¿verdad? Claro. ¿Dónde es la lesión? Como podemos observar en esta zona, Ajá. aquí es donde tenemos dos ligamentos importantes de la parte lateral. Okay. Uno que viene en esta dirección y otro que viene en esta. Es porque, exacto, porque está pegando ahí. Eso, perfecto. En esta dirección. Ajá. El más frecuente es el que viene en esta dirección y es el que sufre más cuando se estira y se puede romper. Y como tú dices, si tenemos un esguince grado 3, que es el que más edema produce, el que más lesión, donde el ligamento
prácticamente está roto al 100%. También puede haber una lesión a nivel ósea y hay que descartar, lo primero que hay que descartar si tienes un esguince es una fractura. Entonces lo que hay que hacer es una radiografía, no pasarlo por alto. Me doblé el tobillo, es un esguince. No, hay que tomar una radiografía porque lo primero que tienes que estar claro es que las estructuras óseas no estén fracturadas. Vea, ya empiezan las consultas, doctor, de nuestros amigos, y Mary nos está consultando porque dice que hace unos días tuvo un percance, un accidente en tobillo, y el médico le dijo que tenía una fractura maleolar, y ella quiere saber qué tan difícil va a ser su recuperación, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos una fractura lo que debemos diferenciar es que ya el proceso de cicatrización de los ligamentos y el proceso de cicatrización óseo cambia, ¿verdad? Entonces, si es un esguince, hay tiempos de recuperación. Si es un grado 1, vamos a recuperarlo en 15 días. Si es un grado 2, puede durar 22 días. Ajá. Y si es un grado 3, podemos durar de 22 días a un mes. Eso es un esguince. Eso es un esguince. ¿Y eso hay que enyesar o no hay que enyesar, ni vendar, ni nada de eso? En la actualidad, si no tenemos nada que colocar para poder inmovilizar en un grado 3, hay que enyesar. Pero si no tienes nada, ¿verdad? Pero lo que hacemos actualmente es colocar una tobillera que es un inmovilizador en el grado 1, el grado 2. Eso le permite ser más funcional al paciente. Y también podemos colocar botas caminadoras, que son walking boot, que te dan la estabilidad y te permiten caminar. Entonces el yeso no es que ya lo desecharon. No hay que desecharlo. Pero sí hay que tener cuidado con el yeso, porque hay estudios en donde se demostraron que el tobillo tiene dos sensores, uno de presión y uno del tacto. Entonces cuando colocamos el yeso, lo que hacemos es que bloqueamos esos sensores. Y entonces estos sensores, al estar caminando, aunque te duela un poquito, pero estable con tu inmovilización funcional, esto te permite que la cicatrización sea mucho más rápida. Y el ligamento, cuando está roto, entonces sincroniza. Qué interesante. Y comienza a cicatrizar y no queda flojo. Como quedaría con el yeso. Exacto. Bien, ahora Lidia, y lo conversábamos también antes de entrar. Vea lo que le pasa a Lidia. Ella dice que naturalmente, ¿verdad? Y regularmente le duele el tobillo, se inflama. Y esto es constante. Si eventualmente ella pudiera tener alguna lesión ahí. Sí, correcto. Esto, cuando ya tienes un esguince de tobillo y tienes un dolor crónico, lo que tienes que sospechar es que realmente puedes tener una lesión en el cartílago. O sea, el golpe con la torcedura te produjo una lesión en el cartílago, que es una lesión osteocondral, ¿verdad? Entonces esta paciente puede tener un dolor crónico o también puede tener una inestabilidad crónica, que ese ligamento haya quedado flojo y el paciente entonces no se siente cómodo. Si camina entre piedrillas o camina en superficies irregulares, él siente que el tobillo se le va, y entonces habría que hacerle un estudio adicional a este tobillo para primero determinar si tiene una inestabilidad crónica o si tiene una lesión interna. Yo a mis pacientes lo que les digo es que si tienen esta lesión en el cartílago es como una caries. Hay que curarla. Hay que curarla. Hay que curarla. Exacto. Ahora, Hilary nos dice que ya hace como 8 años se operó, tuvo un esguince, ¿verdad? Se recuperó, pero ¿qué va? Dice que le duele constantemente e incluso se le inflama. ¿Será que no se recuperó del todo? Habría que ver cuáles son las razones, pero lo que yo siempre digo con mis pacientes es que si tú te operas de un esguince de tobillo, lo que tú tienes que saber es que se te va a volver ese ligamento a tallar o a amarrar o a colocar la tensión que tiene. Pero el paciente mismo tiene que hacer su propia sincronización para él llevar el ligamento a su movimiento normal. O sea, el estirar y encoger ese ligamento propio para que él encuentre entonces su propia punto donde ya no moleste. Perfecto. ¿Verdad? O sea, la fisioterapia es importante en todo este proceso. Perfecto. Ahora, Erika nos comenta más bien que a ella se le dobla todo el tiempo el tobillo. Bueno, ahí lo que habría que ver es que hay una inestabilidad crónica
y entonces ese ligamento no le está dando El soporte. necesario. Entonces habría que examinarla y habría que ver si es candidata a que ese ligamento se reconstruya de nuevo. Ahora, Rebeca nos pregunta que si el esguince llega a un punto en que se deba operar o no. Normalmente el 80% de los esguinces sanan. Okay. Hay un 20% de que ellos están dentro de ese espacio que usted puede recurrir a todo el tratamiento y estos, aunque hagas fisioterapia, reposo, inmovilización, hielo, antiinflamatorios, esos no van a sanar. Pero uno tiene que decirle a las personas que un 80% de los esguinces van a sanar. Van a recuperarse con una buena terapia. Pero hay un 20%. Entonces, muchas veces, cuando me llega ese 20%, sí, llegan tristes. Claro. Y yo le digo, no, pero mira, intentaste a ver si estábamos dentro de este 80%. En ese rango, ¿verdad? claro. Entonces, siempre hay que intentar. Nunca hay que tratar de ver la parte quirúrgica como una primera opción, dado que este porcentaje es muy válido para todos los pacientes. Y la otra es los deportistas de élite, pero ese es como otro tema aparte. Doctor, demasiadas gracias por venir a enfocarnos este tema y sabe que se han generado demasiadas preguntas con nuestro público y voy a tener que comprometerlo que me regale unos minutitos de su vida para poder contestar a nuestros amigos, ¿le parece? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Feliz día y feliz día de Acción de Gracias. Igual, para ti también. Chao, hasta luego. Gracias.